Shalom, en Masejet Shabbat, la página Kuf Nun Daled Amud Bet. Estamos en la tercera línea donde están los dos puntos. Vimos en la Mishnah guía la Hatzer Achitzoná, si él está en el camino con su burro que tiene cosas encima y escurece, entra Shabbat, él sigue con el burro hasta el primer patio, el primer Hatzer donde está en la ciudad donde se pueden conservar las cosas, y ahí entonces él puede quitar las cosas del burro. Si no es muktzeh, las quita con las manos. Si es muktzeh, dijimos que desamarra las cuerdas y eso se cae. Dice la Gemara, Amar Rav Una, Aita beemto teuna klei zchuchit. ¿Qué pasa si lo que está sobre el burro son instrumentos de vidrio? Mevi karim veksatot umeniach tachtea umetir achavalim vasakin noflim. Entonces él trae almohadas y colchones, pone bajo el burro y entonces desamarra las cuerdas. Pregunta la Gemara, notel et akelim anitalin beshabbat. Dijimos que si no es muktzeh puede quitarlo con las manos. Contesta la Gemara aquí que amar Ravuna bekarnei de umna de lo chazilei. Dice la Gemara, Ravuna está hablando de instrumentos del humán que sacaba sangre, y esos instrumentos se vuelven muy desagradables y no se pueden usar para nada en Shabbat. Por lo tanto, estamos hablando de instrumentos, aunque sean de vidrio, que son muktzeh. Por lo tanto, él no los quita con las manos, sino solamente desamarra las cuerdas. Entonces, para que no se quiebren, pone colchones y almohadas por debajo. Pregunta la Gemara, en el momento que él pone las almohadas y colchones por debajo y los instrumentos caen sobre ellos, él ya no puede quitar esas almohadas y colchones porque entonces los instrumentos se van a caer al piso y quebrarse. Por lo tanto, él de hecho no va a mover más lo que está debajo de los instrumentos. Si él ya no lo va a mover más durante todo el Shabbat, eso es mevatel kli meijano, que es decir, el instrumento, los colchones y almohadas que estaban destinados a uso durante Shabbat, estaban listos, preparados para ser usados en Shabbat, ahora ya no se pueden usar más. Eso es como listor, como dañar un instrumento. Por lo tanto, eso es prohibido mide Rabbanan. Entonces, como aquí es permitido. Contesta la Gemara, beshlifei zutrei. Estamos hablando de bolsas pequeñas que después de que caen sobre las almohadas y los colchones, él puede quitar la almohada del colchón de abajo y eso se cae sobre una almohada más baja hasta que llega al piso y no se quiebran. Por lo tanto, no hay aquí la situación que él no puede más usar los colchones y almohadas. Por lo tanto, no es mevatel kli meijano. Vamos a ver más tarde en la Gemara que también este permiso de poner colchones y almohadas, cuando no se cancela por todo el uso de los colchones y almohadas, es solo cuando hay una pérdida, como en estos instrumentos, que si no lo hace se van a quebrar. Pero si no hay un efsed, no hay una pérdida, entonces tampoco eso es permitido. Pregunta la Gemara, Meitivei, Haita beimto teuna tevel veashashiot. Sí, sobre el burro hay tevel, que es muktzeh, porque no se le ha hecho trumot umasrot y no se puede comer. Veashashiot son cosas de vidrio. Dice la Braita, metir et hajavalim vasakim noflin ve'af al pi shemishtabrin. Dice la Braita que él desamarra las cuerdas y todas las bolsas se caen, aunque se quiebren las cosas de vidrio. Pregunta la Gemara, aparentemente vemos no como Rabunamos que es prohibido poner colchones y almohadas debajo. Contesta la Gemara, atam bekulsa. En ese caso estamos hablando de pedazos de vidrio, no instrumentos de vidrio, sino pedazos de vidrio. Y esos pedazos de vidrio, el uso de ellos era romperlos. Y igualmente él mismo los va a romper y después hacían usos diferentes de esos vidrios. Por lo tanto, como está destinado a ser quebrado, entonces no hay problema que se quiebre. Por eso, en ese caso es que no le dejan traer colchones y almohadas debajo. Dice la Gemara, Dai Kanami, podemos verlo de la misma Braita que de esas cosas de vidrio estamos hablando y no de instrumentos, de Ktani Dumia de Tevel, que están escritos en la Braita junto con el Tevel, Ma Tevel de lo Hazilei, así como el Tevel mismo es muktzeh, Af Ahanami lo Hazilei. También los Ashashiot, las cosas de vidrio, estamos hablando de cosas que son muktzeh, que no son instrumentos. Entonces vemos de la misma Braita que de eso estamos hablando. Ahora pregunta la Gemara si es así. Umay afal pi shemishtabrin. Está escrito en la Braita que él tiene que hacer esa acción de desamarrar aunque se quiebren. ¿Cuál es el hidush? ¿Qué hay novedad hay en que se quiebren? Igual él no pierde nada. Igual él mismo los va a quebrar de eso. Entonces, ¿qué es la novedad? ¿Qué dice la Braita aunque se quiebren?
Dice la Gemara, Mao de Teima, lefsed muat nami hasheshu kamash balan. Dice la Gemara que también cuando se quiebran los vidrios, si él mismo los quiebra, entonces él lo hace como él lo necesita. Pero en el momento que ellos se quiebran por sí mismos, entonces es verdad que él no pierde mucho, pero de todos modos hay pedacitos pequeños de los vidrios que se pierden, que después no van a ser usables. Entonces algo de pérdida sí tiene. Pensarías que también en algo de pérdida de Efsed Mu'at también permitieron traer colchones y almohadas. Kamash Balan, que cuando es solamente una pérdida pequeña, no se permite traer colchones y almohadas. Trae la Gemara otra. Baita Tani Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Haita be'emto teuna shlif shel tvua. Si en su burro, otro animal, él tiene un grupo de cosecha, meniach roshot tachtea, pone la cabeza bajo de un lado, mesalkol etzadajer, y lo empuja al otro lado, nofel melav, y de esa forma se cae y se quita de encima del burro. Ahora, ¿por qué es permitido? Hay dos explicaciones. Una explicación es porque por el tzar balejaim, para que no haya tzar balejaim al animal que esté la cosecha encima durante todo el Shabbat, permitieron hacer tiltul beshinui. Así explica el Ramban en una explicación. Otra explicación es que eso es considerado, como él no está haciendo el tiltul de la cosecha, que estamos hablando de una cosecha que es muktzeh, que es tevel, que no se le ha hecho afrashat trumot umasrot, por lo tanto es muktzeh. Entonces, como él no le está haciendo tiltul con las manos, sino con el cuerpo, entonces es considerado tiltul minatzat o tiltul begufo, que no hay prohibición de moverlo de esa forma. Cuenta la Gemara, Jamorosh el Rabban Gamliel, el burro de Rabban Gamliel, aita teuna dvash, entró Shabbat y todavía estaba encima de ella miel, velo ratza le porca, y él no quería quitarle de encima la miel, ad motzei Shabbat, hasta que salió Shabbat, y le motzei Shabbat meta, como tenía esa carga encima durante todo el Shabbat, se murió en motzei Shabbat. Pregunta la Gemara, vean entran notel kelim anitalin. Dijimos que algo que no es muktzeh se puede quitar de encima. Miel no es muktzeh, ¿por qué no la quitó? Contesta la Gemara, estamos hablando que la miel se dañó ya y no se puede comer, por lo tanto, si es muktzeh. Pregunta la Gemara, edvish le maihazi, si estamos hablando de una miel que no se puede comer, entonces ¿por qué Bihar Rabban Gamliel la tiene? Contesta la Gemara, ¿a qué sirve? Contesta la Gemara, le catita de Gamlei, a las heridas de los camellos les ponían esa miel y sí ayudaba, por eso sí lo guardaban, pero es muktzeh en Shabbat. Ahora pregunta la Gemara, veyatir a javalim veiplusakin, ¿por qué no desamarra las cuerdas y que eso se caiga? Contesta la Gemara, mitztaru zikei. Los instrumentos donde está la miel se abren de esa forma y se va a regar, se va a caer, se va a perder la miel. Por lo tanto, él no quería hacerlo. Pregunta alguna, entonces que por lo menos traiga almohadas y colchones y ponga abajo el burro y entonces sí puede desamarrar. Dice la Gemara, metan fei. Si hace eso se van a ensuciar las almohadas y colchones. ¿Y cuál es el problema? Que se ensucien. Vekamevat el kli meijano. Otra, en ese momento que eso se ensucia, ya no va a poder ser usado para cualquier otra cosa durante el Shabbat. Y eso también es mevatel kli meijano. Está dañando el instrumento a lo que estaba listo, que es para ser usado. Ahora no vas a poder usar más. Y eso es también una prohibición de Rabbanán, por lo tanto no quería hacerlo. Pregunta a la Gemara, va'ika tzar balei chaim. Hay el tzar del animal. Y eso es una prohibición de Oraita. Y mevatel que meijano es solamente de Rabbanán. Entonces que venga el de Oraita y diga que sí lo puedes hacer, aunque hagas algo de Rabbanán. Contesta la Gemara que sabar tzar balei chaim de Rabbanán. Contesta la Gemara, Rabban Gamliel opina que tzar balei chaim es solamente una prohibición de Rabbanán. Por lo tanto es de Rabbanán y de Rabbanán. Entonces sheve al tase, no hacer nada. Eso es lo que hay que hacer. Y así fue. Y pasa la Gemara a otro tema. Cuenta la Gemara, Abaye ashkecheilei le Rabbe, Abaye encontró a Rabbe de kameshafsheflei lebrei agava de Hamra, que el Rabbe cogió a su hijo y lo rozó sobre el animal en su lado para causarle alegría al niño. Le preguntó a Abaye, amarle, kamishta meshmar bebalei chaim. Le dijo, estás usando el animal. Y dice la Gemara, en Masejet Beitza, lo rojvin al gabe bema. Es prohibido montar
sobre el animal en Shabbat para que no llegue a arrancar una rama. Y dice Rashi, de ahí aprendemos que cualquier uso del animal es prohibido en Shabbat. Entonces, ¿cómo estás usándolo? Amarle le contestó Rabbe Tzedadinen. Lo estoy usando no por encima, sino en los lados de él. Vetzedadin lo gazru bo Rabbanan. Los lados no fueron prohibidos por Rabbanan. Ahora le dice Rabbe Minate Imre, ¿de dónde lo aprendí? De Tnan, que se ha escrito en la Mishnah de nosotros. Metir javalim veasakin noflin. Vimos que si es muktzeh lo que está encima del animal, él desamarra las cuerdas y ellos se caen. Ahora le dice Rabbe, Mailav behever galavlaki de avulaut tzedadin, betzedadin lo gazru bo Rabbanan. Le dice Rabbe, ¿en qué caso, en qué forma de amarrar se pusieron estas bolsas que están encima del animal? ¿Acaso no estamos hablando en el caso que son bolsas que se amarraron uno al otro y se ponen de los dos lados del animal y las cuerdas quedan por encima? Que esas bolsas, para quitarlas, para desamarrarlas, hay que al mismo tiempo quitar a las dos. Por lo tanto, para al mismo tiempo quitar a las dos, hay que pegarse al animal y apoyarse en el lado de él. Y de todos modos dice la Mishnah que es permitido. De eso aprendemos que se puede usar los lados del animal. Le dijo a Baelo, no en este caso estamos hablando, Behever agalvaki, de lo avu tzedadin inami belachta. Dice Baelo, no, estamos hablando de formas diferentes de amarrar. Primera, puede ser que estamos hablando en el caso de agalvaki, que es que hay círculos de metal al final de las tiras de cada bolsa que se meten uno al otro y se pone un clavo entre los dos círculos de metal y eso lo agarra, que lo único que hay que hacer para desamarrarlo es quitar ese clavo y entonces ellos se caen, entonces no hay que apoyarse en el lado del animal. O belachta es la misma idea, que se mete un círculo dentro del otro círculo y hay un pedazo doblado de madera que se mete en el círculo interno y de esa forma no se salen los otros de él. También ahí lo único que hay que hacer es quitar ese pedazo de madera y eso se desarma, se desenreda y por lo tanto no hay que apoyarse en el animal y entonces no hay prueba que se pueden usar los lados. Y sigue la Gemara Eitivei, le pregunta a Abai a Rabbe, está escrito en Masejet Sukkah, Shtaim bidei adam ve'achat ba'ilan kshera. Una persona que hizo una sukkah, dos de las tfanot las hizo en materiales comunes que la gente usa, ve'achat ba'ilan, y una dofen la hizo usando el árbol. Y ahora, el árbol es la misma halajá con respecto al animal. Antes hablamos del animal que es prohibido usarlo, también el árbol es prohibido usarlo por la misma razón, que no venga a arrancar una rama. Entonces aprende uno del otro. Entonces, está escrito en Masejet Sukkah que si él construyó una sukkah que una de las fanot es hecha a través del árbol, kshera, se puede, ve'en olin la beyom tov, pero no se puede usar esa sukkah en Yom Tov. La razón es que el shach se apoya sobre todas las tres tfanot y él, cuando entra a la sukkah, cuando usa la sukkah, él también pone cosas sobre el shach y las quita del shach. Entonces, como el shach está apoyado sobre el árbol que forma una de las tfanot, entonces resulta que él, al usar el shach, él está usando el árbol. Y dice la Mishnah que es prohibido. Le pregunta a Abai, Mailav de hak bei ba'ilan de avula utzedadin vetzedadin asurin. ¿Acaso no estamos hablando que cómo él hizo esa tercera dofen usando el árbol? Que él hizo huecos en el tronco del árbol y metió ahí palos. Y esos palos son la tercera dofen, que el shach está puesto sobre ellos. Y entonces resulta que usar el shach es usar el lado del árbol. Y de todos modos estamos diciendo que es prohibido. Lo contesta Rabbe, no en este caso estamos hablando, sino de kafiel ailan, él dobló las ramas del árbol, ve'anach sikuch ilavei, y sobre esa doblada de las ramas es que él puso el shach de kameshamesh ba'ilan. En esa forma, no son los lados del árbol, sino el mismo árbol que él está usando. Por lo tanto, es que es prohibido, pero si fuera de verdad los lados del árbol sería permitido. Le pregunta a Abai y Aje, si es así como tú estás explicando, Eima Seifa, ¿cómo explicas el final de la Mishnah? Se ha escrito que Shalosh bidei adam, si tres tfanot las hizo
de forma común y corriente, ve'achat ba'ilan, y la cuarta fue usando el árbol, kshera, la sukkah obviamente es kshera, ve'olin la b'yom tov, y también se puede usar en Yom Tov. Y si es como tú estás diciendo, vi de kafi el ailan, que él está usando el árbol mismo, amai olin la Yom Tov. ¿Por qué se puede usar esa azúcar en Yom Tov? Resulta que él está usando el mismo árbol cuando él pone cosas sobre el schach. Le contesta Rabbe, ve'ela, si no, entonces, ¿qué quieres decir tú? Maitz de dinas surin. Si tú quieres explicar la Mishnah como tú estás diciendo, que estamos hablando de que él usa solamente los lados, y los lados también son prohibidos de usar, sof amai olin la Yom Tov. También según tu explicación, ¿por qué es permitido usar esta azúcar en Yom Tov? Ella dice Rabbe, la explicación es que el final de la Mishnah es un caso completamente diferente. Ela atam begavaza parsachna de ilan gufei dofen bealme u de shavie. Dice Rabbe, no, en el final de la Mishnah está hablando que esa dofen cuarta, él la hizo usando un árbol que tiene muchísimas ramas, y por lo tanto él mismo de esa forma forma una dofen cuarta, y estamos hablando que esa cuarta dofen, el schach no está puesto sobre el dofen, sino está puesto ahí como un dofen cuarto, pero sin poner el schach encima. Como el schach no está encima del árbol del todo, entonces no hay ningún problema usarlo también en Yom Tov. Ahora, también si hablaríamos que él hizo la cuarta dofen como explicamos antes, o doblando el árbol, o también según la explicación de Abai, poniendo palos adentro del árbol, en su lado, sería lo mismo, sería la misma halajá. Como el schach no está encima de eso, se puede entrar a la azúcar. Solo que como estamos hablando de la cuarta dofen, que la azúcar sería kshera también sin ella, no es común que la gente se esfuerce para formar esa cuarta dofen. Por eso dijo a Rabbe que la Mishnah está hablando begavaza parsachna, que se formó una cuarta dofen por sí mismo, por un árbol que tiene muchas ramas, y entonces se formó esa cuarta dofen, pero sea como Rabbe o sea como Abai, estamos hablando que el schach no está puesto encima. Ahora dice Rabbe, dai kanami, podemos aprender la misma Mishnah que el cuarto caso, estamos hablando que el schach no está puesto, el último caso de la Mishnah, estamos hablando cuando no está puesto el schach sobre esa dofen. Dektani zeaklal, la Mishnah misma termina diciendo, esa es la regla, kol ilu sheinatel ailan vejola la amod, olin la beyom tov. Si estamos hablando de una azúcar que aún quitando el árbol, el schach de todos modos va a quedar puesto, olin la beyom tov. En ese caso se puede usar también esa azúcar también en Yom Tov. Shma minei. Entonces vemos que estamos hablando en el final de la Mishnah, en un caso que el schach no está puesto sobre el árbol. Dice la Gemara, leima ketanai. Digamos que la machloket de Abai y Rabbe es una machloket tanaim, que está escrito en olin la beyom tov, con respecto a una azúcar determinada, está escrito que no se puede usar en Yom Tov. Rabbi Shimon ben Elazar omer, mishum Rabbi Meir, olin la beyom tov, mientras que hay otra opinión que sí se puede usar en Yom Tov. ¿Qué azúcar que hay machloket si se puede usar o no se puede usar en Yom Tov? Ma'ilav be'aka mifligei, de mar savar tzedadin asurin, umar savar mutarin. Aparentemente, ¿en qué azúcar podemos decir que hay machloket? En una azúcar que el schach sí está puesto sobre el árbol, pero el árbol no se usó él mismo, sino se usan los lados del árbol para formar la dofen, y el schach está puesto sobre esos lados, y en eso es la machloket, si se pueden usar los lados del árbol o no se pueden usar los lados del árbol. Dice la Gemara, Magabai, no en eso es la machloket, sino de kule alma tzedadin asurin. Siempre los lados son prohibidos de usar, también en el animal, también en el árbol. Ve'aja, entonces, ¿en qué es la machloket con respecto a eso de sukkah? Betzidei tzedadin kamifligei. La machloket es en los lados de los lados, como los palos fueron puestos adentro del árbol. Y él no usa esos palos son los tzedadin, son los lados del árbol. Y él no usa esos palos, sino sobre los palos él pone un schach. Y lo que él usa es el schach
él no es considerado que él está usando los lados del árbol, sino los lados de los lados. Y en eso, dice Abai, en eso es la machloket. Mar savar tzidei tzedin asurin, umar savar tzidei tzedin mutarin. Así explica Abai. Rove dice, no. Man de asar betzedin, el que opina que los lados son prohibidos, asar nami betzidei tzedin. Prohíbe también usar los lados de los lados. Man de shari betzidei tzedin, el que permite usar los lados de los lados, shari nami betzedin. Él también permite usar los lados y no solamente los lados de los lados. Pregunta la Gemara Eitive, le pregunta la Gemara a Rove. Eitive Rav Meshar Shele Rove, Naatz yated bailan. Está escrito que si él metió una clavija a el árbol, vetalaba kalkala, y colgó sobre esa clavija una canasta donde hay comida para él. Vamos a ver, estamos hablando de una persona que quiere hacer iruv tjumin. Quiere decir, él está en un lugar, pero él quiere que no sea considerado los 2000 amot que él puede ir de donde él está, sino más en un lugar diferente. Entonces lo que él puede hacer, iruv tjumin, que si él pone su comida en un lugar y es considerado como si él empezó Shabbat donde está su comida. Entonces, él puso una clavija en el árbol, colgó una canasta con su comida. Entonces dice, si está lemala me'asarat fajim, si esa canasta está encima de 10 fajim, en iruv no sirve como iruv tjumin, porque bajo el árbol es el dominio público. La canasta tiene el tamaño de 4 tfajim sobre 4 tfajim, y en el momento que está encima de 10 tfajim se vuelve reshuta yachid, se vuelve dominio privado. Entonces, él resulta que en Shabbat él no puede coger la comida porque es pasarla del dominio privado al dominio público. Como él no puede coger la comida, no puede ser considerado que él está ahí donde está su comida, entonces no sirvió como iruv tjumin. Le mata me'asarat fajim, iruv. Pero si está la canasta abajo de 10 fajim, donde él sí puede coger la comida porque es del dominio público al dominio público, entonces sí sirvió como iruv tjumin. Pero con respecto a la subida de nosotros, ¿por qué estamos hablando que él puso una clavija en el árbol y sobre ella puso la canasta? Taime de naatz yated bailan, halo naatz. Si él hubiera colgado la canasta directo sobre el lado del árbol, afilu le mata masfarat fajim en iruv. También, si la canasta estuviera bajo 10 fajim, aparentemente aprendemos que no serviría el iruv. Entonces, ¿qué vemos? Que Veja haitana de kasar betzedin. ¿Por qué él no puede coger la comida si está puesta directamente sobre el lado del árbol? Porque es prohibido usar los lados del árbol. Vekashar betzedei tzedin. Pero si hay una clavija y sobre eso está colgado la canasta, que entonces son los lados de los lados, sí se puede usar. Y vemos como la opinión de Abai, no como Rove. Contesta la Gemara, Amar Rav Pope, aja bekalkalat juka askinan. Estamos hablando de una canasta muy angosta, que es difícil sacar la comida de adentro de ella. De beade de shaki leiruv kamanid leilan vekamishamesh bailan gufei. Como es tan estrechada esa canasta, cuando él quiere sacar la comida tiene que moverlo mucho y resulta que él mueve al árbol mismo, que entonces es como usar el mismo árbol, no como los lados de él, y por eso es prohibido y por eso él tiene que poner una clavija para que él pueda coger la comida sin mover el árbol. Pero siempre, según Rove, no hay diferencia entre los lados a los lados de los lados. Pero concluye la Gemara, ve'ilgeta, la halajá es que tzedadin, asurin, los lados del animal y de los árboles asurin es prohibido ser usados, tzidei tzedadin mutarin, mientras que usar los lados de los lados es permitido. Ahora, según esa conclusión de la halajá, dice la Gemara, amar Ravashi, hasta de amarta tzedadin asurin, hay darga, cuando uno quiere poner una escalera sobre el árbol para poder subir y de eso llegar a algo que él quiere llegar a algo alto que está al lado del árbol. Lo linhei inish adikla.
que no lo ponga la escalera directamente, que se apoye sobre el árbol, de Abula Utzdadim, porque entonces la escalera que está apoyada sobre el árbol es los lados del árbol, es Tzdadim, y no se puede usar. El Alinhei Agavazi Lebar Midikla, que él primero ponga una clavija en el árbol y la escalera que se apoye sobre la clavija, y entonces es la escalera tzidei tzedin, los lados de los lados. Vejisali, que cuando él sube en la escalera, lo linih kara agavazei, que no ponga sus pies sobre la misma clavija, porque entonces otra vez está usando los lados del árbol. El alitnach akanin, sino que las ponga sobre los palos de la escalera misma, y entonces está usando solamente los lados de los lados. Y hasta aquí Kuf Nun Daled Amud Bet. Muchas gracias, Beatzlacha.